Muchachos, ¿cómo están? Aquí en este nuevo video de clase de lógica matemática vamos a aplicar las reglas de inferencia y de equivalencia lógica en esta vez. Les pido que por favor tengan a la mano, bien sea en copias o en archivo, como lo puedan tener, como se acomoden, que tengan a la mano las páginas 17, 18, 19 y 20 de las copias de lógica clásica y también tengan una referencia a la página 9 para que puedan leer ahí los indicadores de conclusión y los indicadores de premisa, que es importante tenerlos en cuenta. Antes de continuar con todo esto, voy a leerles una reflexión del padre Tilman Pech de la filosofía cristiana de la vida, ¿no? Él hace, como saben, una reflexión teológica, antropológica y filosófica de los ejercicios espirituales con una visión muy sentido del ser humano, ¿no? Sobre todo de la parte muy profunda de la creencia, de lo espiritual, que eso es lo que en definitiva importa. Todo lo que hay dentro se puede reflejar por fuera. Una cuestión muy breve. La cuestión del fin, el capítulo 8. La más importante de todas las cuestiones que se presentan al hombre reflexivo es la del fin, la de la disposición para el fin y tendencia hacia él. El fin determina el valor de cada cosa. El fin determina la ejecución de toda idea práctica, de toda empresa. Como ustedes saben, Viktor Frankl coloca en su libro como título El hombre en busca de sentido, que es en definitiva la profundidad del estudio antropológico. ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos a la vida, sobre todo ahora en estos momentos? ¿Para qué todo este proceso de aprendizaje, bien sea virtual o cuando estamos de forma presencial? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Qué es lo que le motiva a usted? Vivir, hacer las cosas, pensarlas, verlas. Tal vez se desanima muy fácilmente. ¿Qué hay dentro de usted que le hace que se ponga en esa posición? Le invito a que reflexionemos un poco sobre el sentido de la vida. ¿Cuál es el objetivo para el fin para el cual perseguimos? ¿No? Es bastante ignaciano del aspecto del principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Bien, como un acercamiento, un panorámico a todo lo que vamos a ver ahora, vamos a resolver ejercicios de la página 17, 1 del literal C, de la página 20, no tiene numeración, pero de ahí el taller número 3, el literal B, los ejercicios 1 y 7, y de la parte que corresponde a la tarea, de la parte 2 y de la parte 3, vamos a resolver 3 ejercicios de cada uno, y entre esos 2 que corresponden a la tarea, ¿no? Así que dispongámonos, muchachos, tengamos a la mano lápiz, papel, lo que ustedes necesiten para dar inicio a esta clase que va a resultar un tanto extensa, pero necesaria para la explicación. Dependerá de ustedes la profundización y el alcanzar la destreza necesaria en la mecánica de la resolución de estos ejercicios, resolviendo más y más ejercicios. Eso ya depende de ustedes, para que adquieran la mecánica y la destreza. Pero si son suficientes los que vamos a resolver ahora y los que mandan de tarea, pues bienvenidos. Vamos. Empecemos entonces la resolución de los ejercicios. Demos inicio a esta clase de resolución de ejercicios de la aplicación de las reglas de equivalencia e inferencia lógica con el ejercicio número 1 del literal C del taller número 2. Vamos a proceder inmediatamente. Vamos a proceder inmediatamente a separar las premisas. Ese es un razonamiento que podemos hacerlo, incluso los nuestros son mucho más extensos, ¿no? Pero hemos tenido este aparte acerca de Luis. Dice, si Luis no escribió el artículo, leámoslo simplemente, es lo primero que debemos hacer, coma,
no aceptó el soborno y no está encarcelado. Punto. Cuando hay un punto en un razonamiento de estos, decimos que hemos llegado al fin, ¿sí?, de una premisa. Vamos a separarle con 2 liñitas, ¿ya?, para que identifiquemos el punto. Luego, sigamos leyendo. Si la evidencia del fiscal se acepta, coma, será encarcelado. Estamos hablando de Luis, ¿no? Ahí hay otro punto. Entonces, separemos también con estas 2 líneas. Luego dice, Luis no escribió el artículo, ¿ya? En la parte extrema probablemente no se alcanza a ver, pero trato de colocar esas 2 líneas ahí, ¿ya?, que separan la otra premisa. Tenemos ya 3. Y la cuarta, que por la señal que tenemos aquí, que dice por eso, este es un indicador de conclusión. Ustedes en la página 9 pueden revisar los indicadores de conclusión y de premisas, ¿sí? Todos esos nos indican que ahí hay una premisa, que hay una premisa, si es que es así, o una conclusión. En este caso está esta. Por eso, la evidencia del fiscal no se aceptará, ¿sí? Esta es otra premisa, pero esta es la premisa de la conclusión. Luego, pasemos a observar dónde están nuestros conectores lógicos. Fíjense, vamos a hacer la lectura. Tenemos que ir identificando, ¿sí? Más que el verbo, ya sabemos, hemos leído, les he hablado ahora de premisas, que es otro modo de reconocer antes que de proposiciones específicamente. Luego veremos los verbos. Fíjense bien. Si Luis no escribió el artículo, acaba de empezar con esta partícula sí, ¿no? Aquí le vamos a mencionar como partícula ahora, por esta vez para entendernos. Si Luis no escribió el artículo, cuando inicia con un sí, quiere decir que va a haber un condicional. Adelante necesariamente tiene que estar un condicional colocado. Y en este caso, fíjense, si Luis no escribió el artículo, coma, no aceptó el soborno y no está encarcelado. La lógica del sentido gramatical de esta primera premisa nos indica que esta coma que está aquí, ¿sí?, está haciendo las veces de el condicional. ¿Entendido? Está haciendo esas veces. Simplemente tenemos que reemplazar. Si Luis no escribe el artículo, entonces no aceptó el soborno y no está encarcelado. Y como tenemos ahí una coma, recuerden que les había dicho también que nosotros debemos tener claridad con los elementos que tenemos a nuestro lado. En este caso, vamos a iniciar aquí también un signo de agrupación, sobre todo porque aquí hay 2 oraciones que vienen. No aceptó el soborno y la otra y no está encarcelado. Fíjense que hay 2 verbos, aceptó y está. Y dijimos que por cada verbo hablamos de una proposición. Por lo tanto es eso. Y empezamos ahí ese signo de agrupación que terminará, por supuesto, acá en el fin de la premisa, ¿sí? No sé si se alcanza a distinguir, pero bueno, voy a tratar de remarcarlo así. Ya. Entonces, hasta aquí nuestro análisis. Luego dice la siguiente. Si la evidencia del fiscal se acepta, fíjense otra vez, tenemos un sí. Si la evidencia del fiscal se acepta, coma, será encarcelado. Es decir, la lógica de gramatical, ¿no?, nos dice que este es un entonces, una implicación. Será encarcelado. Igual, ¿sí?, tendríamos que colocar, tal como hemos mencionado, la coma. Que probablemente algunos autores pueden decir que no es necesario. Luego dice, Luis no escribió el artículo. Ahí hay solamente una y nada más. Y acá, por eso, la evidencia del fiscal no se aceptará. Esta coma en este caso es enteramente gramatical, sin un sentido de conectivo lógico. Solamente para expresar la sintaxis. Luego, una vez indicada esta parte,
reconozcamos ahora las partículas de negación que hay. Si Luis no escribió el artículo, coma, no aceptó el soborno y no está encarcelado. ¿Ven? Luego, si la evidencia del fiscal se acepta, será encarcelado. Luego, Luis no escribió el artículo. ¿Ven? Y luego, por eso, la evidencia del fiscal no se aceptará. Con esto, nosotros hemos recorrido las indicaciones, las sugerencias hechas en el video anterior de cómo reconocer las premisas y las proposiciones en un razonamiento. Hemos añadido probablemente de manera muy puntual esta señal del fin de premisa que implica el punto y que ya veremos en otro ejercicio. El punto también significa igual que el punto y coma. También es un fin de premisa, ¿no? Pero ya tendremos que ver también la disposición y la necesidad del ejercicio, porque puede continuar ese punto y coma y colocarse como una I, como una conjunción, que es lo que significa también este punto. Pero dejémonos ahí para que lo veamos, ¿sí? No llenemos tanto de elementos. Vamos ahora a formalizar. Espero no equivocarme, ¿sí? En el sentido de la formalización. Lástima, no estoy en clase porque suelo pedirles que estén muy atentos para escribir lo que estoy diciendo. Pero bueno, comiendo al angelito de la guarda. Dice, si Luis no escribió el artículo, ¿ve? No escribió el artículo, eso es P. Formalizamos en orden alfabético de la P a la Z, por conveniencia, por convención. Coma. Entonces, paréntesis, no aceptó el soborno y no está encarcelado. Son dos proposiciones distintas. El sentido gramatical lo refleja. No aceptó el soborno y no está encarcelado. Y no está encarcelado. ¿Ve? Esta es nuestra premisa número 1. Punto. Vamos a la premisa número 2. Si la evidencia del fiscal se acepta, ¿hay alguna que se parezca a esta? ¿Sí? No aceptó el soborno, no hay ninguna, es nueva. Entonces, el orden alfabético dice si la evidencia del fiscal se acepta, es una nueva proposición, por lo tanto, una nueva letrita, una nueva variable. Si la evidencia del fiscal se acepta, coma. Entonces, ¿no? Coma, vamos a trabajar con eso, será encarcelado. ¿Dónde tenemos no está encarcelado, será encarcelado? Pertenece al mismo tipo de razonamiento. Entonces, será encarcelado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, hay una tercera que hemos reconocido. Dice, Luis no escribió el artículo. Esa corresponde a la primera de las proposiciones que hemos escrito ya y es exactamente la misma. Luis no escribió el artículo. Por eso, entonces, ya vamos a la conclusión. Colocamos estos 3 puntitos que por lo general significan por lo tanto, pero también pueden reemplazar por eso, por consiguiente, ¿no? La significación del símbolo algebraico. Pero bueno, por eso la evidencia del fiscal no se aceptará. Tenemos ya una proposición que ha sido designada al respecto. La evidencia del fiscal no se acepta. Esa corresponde a la segunda línea, la segunda premisa, y es ese. Pero aquí en esta decía, la evidencia del fiscal se acepta de manera afirmativa y acá de manera negativa. Entonces colocamos no ese. ¿Sí? Hasta aquí la formalización. Así como en física, por ejemplo, se me ocurre mencionar, es importante, seguramente ya habrán pasado esto, el dibujo del diagrama de cuerpo libre para que la sumatoria de fuerzas sea la adecuada, ¿no? Es muy importante saber hacer el dibujo. Aquí es muy importante reconocer cuáles son las premisas, la conclusión, cuáles son las partículas de negación y todos los elementos que nosotros hemos colocado y luego hacer este orden de cuestiones.
Entiendo, estamos todavía empezando. Probablemente a algunos aún les resulta este primer ejercicio, eh, ¿no? Hablado en otro idioma probablemente. En la explicación y presentación que hicimos de las reglas de equivalencia e inferencia lógica, empezamos a usar un poquito, ¿no? La aplicación de las reglas. Aquí les he presentado un ejercicio de este estilo de razonamiento. Vamos a volver sobre este tipo de ejercicios probablemente al final, si es que nos da el tiempo, en el año lectivo, ¿no? En esta parte virtual, pero ya veremos. Vamos ahora a la siguiente parte. Nos han dado, ¿sí? La sintaxis gramatical del razonamiento. Nosotros hemos colocado, si ustedes quieren, la sintaxis formal del razonamiento lógico de esta manera, ¿no? Así es como se debe escribir. Y ahora vamos a proceder a resolver. Por cierto, un detalle. Dijimos que el punto es el fin de cada premisa, pero que también puede ser reemplazado como una i. ¿Se acuerdan en el método corto del análisis? Decíamos que aquí junto podemos nosotros colocar entre una y otra la relación de la conjunción, ¿sí? Está relacionada cada una con la conjunción, ¿sí? Pero no se escribe. En caso de una necesidad se puede relacionar, sobre todo con la regla de inferencia lógica que lleva por nombre conjunción. ¿Sí? Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Resolvamos entonces el ejercicio. No se olviden, la disposición que nosotros tenemos ahora aquí es esta. Y este es el modo de escribir también eh, la conclusión. ¿Cómo iniciamos? Pues iniciamos señalando dónde está lo que buscamos. ¿Ve? Aquí tenemos la conclusión y sabemos ya más o menos por dónde tenemos que ir. La idea de manera coloquial al hacer mención de todo esto es decir, por ejemplo, tenemos que quitar la R y luego cada una de las que las acompaña. ¿Sí? Pero vamos a proceder, vamos a ir fijando. Vamos a usar 1 y 3. ¿De acuerdo? Vamos a usar esas de ahí. Y vamos a realizar un afirmando afirmo. Acuérdense que el afirmando afirmo tiene esta disposición. ¿Sí? Es la regla número 1 que presentamos. Dado una implicación y la afirmación de su antecedente, se sigue el consecuente. Por supuesto, no está de manera pura, tal como deberíamos verlo. Pero aquí, esta Q que está acá, nosotros la tenemos en este caso en esta disposición. ¿Sí ven? ¿Ya? En esta disposición, ahí, en esa parte rayada. Entonces, en la línea 4, nosotros podemos continuar y hacer este afirmando afirmo y nos queda, por supuesto, no Q y no R. Pero, aparte de eso, tengo que colocar la justificación. Sin justificación no vale la línea, no tiene sentido y no es aceptada. Aquí lo que acabé de hacer es afirmando afirmo entre las líneas 1 y la línea 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Líneas 1 y 3. El orden de los números es importante. Luego voy a realizar una asociación. Quitar o colocar signos de agrupación es asociar. ¿De acuerdo? Entonces voy a quitar esos signos de agrupación. Coloco aquí asociación en la línea 4 y ya terminado con esto. ¿Sí ven? ¿Por qué lo he hecho? Pues porque necesito una de estas dos, en realidad necesito la R para poder solucionar y sacar la conclusión que nos han pedido. Luego, como ya veo que necesito la S, la no Q, no hace falta, se puede quedar ahí, no hay ningún problema, no pasa nada. Es como cualquier razonamiento en el que usamos ciertas proposiciones que parece que van dentro, pero en realidad a la final eh, no ayudan para la conclusión. Entonces, no R, esto es simplificación
en la línea 5. Esta es una de las reglas de la página número 18, ¿no? De las reglas de inferencia lógica. Luego, ya que hemos tomado en cuenta este de aquí, ya, ¿sí? Hemos tomado en cuenta este de acá, entonces podemos operar según nos corresponde entre 2 y 6. Aquí les invito a que se acuerden de negando niego. Dice, dada una implicación y la negación de su consecuente, se sigue la negación del antecedente. ¿Sí se fijan? Aquí tenemos la línea 2, la implicación, y aquí tenemos no ere, que está negando el consecuente. ¿Ven? Recuerden que no se va a presentar de forma pura, sino de diferentes maneras. Bueno, entonces, en relación a la aplicación de la negación, concluiríamos nosotros aquí no ese por negando niego entre la línea 2 y la línea 7. ¿Entendido? ¿Sí? Con eso terminamos este ejercicio de Luis. Repitan el ejercicio, por favor, si lo desean, haciendo pausa en el video y vean la resolución. Conforme avancemos en el repaso de los ejercicios, ustedes verán que cada vez se va a hacer esto mucho más ágil. Sigamos ahora, muchachos, con los ejercicios anunciados, los dos del taller número 3, literal B, el taller 7. Sigamos entonces con este. Si usted está en Bogotá, coma, entonces su reloj señala la misma hora que en Manizales. Punto. Usted está en Bogotá. Por lo tanto, nos dejan a nosotros la conclusión. Tenemos que ver cómo llegamos a la conclusión lógica de este razonamiento. Aquí tenemos la parte gramatical y vamos a seguir trabajando. Miren, si usted está en Bogotá, entonces su reloj señala la misma hora que en Manizales. Aquí hay un punto, hasta ahí llegamos. Usted está en Bogotá, hasta ahí. ¿Sí ven? Señalamos de inmediato las dos premisas que hay. ¿De acuerdo? Luego, nos pasamos a señalar también, fíjense, aquí tenemos una coma, aquí está el entonces, su reloj señala la misma hora que en Manizales. Y aquí está nuestro indicador, no faltaba más, ¿no? Del condicional. ¿Sí? No tenemos ninguna otra cuestión adicional, procedemos a resolverlo. Fíjense bien. Línea 1. Si usted está en Bogotá, usted está en Bogotá, P. Entonces, con la coma, su reloj señala la misma hora que en Manizales. ¿Sí? Su reloj señala la misma hora que en Manizales. Un solo verbo y ahí tenemos una proposición. Segunda línea, dice, usted está en Bogotá. ¿Sí? La misma de la que hemos iniciado. Usted está en Bogotá. P. Finaliza ahí y pues tenemos que averiguar cuál es la conclusión a la que tenemos que llegar. Entonces, seguimos con la resolución. ¿De acuerdo? La línea 3. Aquí está bastante claro que tenemos que aplicar la regla de afirmando afirmo. Dada la implicación y la afirmación del antecedente, se sigue el consecuente. ¿Ve? Entonces, justificamos con afirmando afirmo entre 1 y 2. El paréntesis lo hemos colocado por la señal de la coma que se encuentra ahí, antes del entonces. Si hubiese estado solo la coma, pues tendríamos que reflexionar qué puede ir ahí, ¿no? Depende, como en el caso de Luis, por ejemplo. Y finalmente 4, quitamos esos signos de agrupación, escribimos aquí asociación en la línea 3 y con eso hemos terminado el ejercicio. ¿Sí? Repítanlo por favor y vean cómo procedemos para su resolución. Sigamos ahora con el ejercicio 7
de este taller. El resto les queda de repaso a ustedes. Dice, si esta figura tiene 3 lados, es un triángulo. Punto y coma. El punto y coma, al igual que el punto, también indican finalización, ¿sí?, de premisa. Hasta ahí llega. Luego dice, y si tiene 3 ángulos, también es un triángulo. Acá tenemos otra finalización de premisa. Esta figura cerrada tiene 3 lados o 3 ángulos. Finalización de premisa. Por lo tanto, igual la conclusión tenemos que averiguarla. Ahora señalemos los conectores lógicos. Fíjense, este dice sí, eso quiere decir que va a venir un entonces, necesariamente. Si esta figura tiene 3 lados, coma, es un triángulo. Por sentido lógico y además apoyados en que está un sí aquí, esta coma representa el condicional. Y ahí se lee, si esta figura tiene 3 lados, entonces es un triángulo. Punto y coma. Y, veamos acá, después vemos ese i. Si tiene, otra vez, si tiene 3 ángulos, coma, también es un triángulo. Esta coma, por supuesto, representa de igual manera la condicional. También es un triángulo. Y acá tenemos, esta figura cerrada tiene 3 lados o 3 ángulos. Si se dan cuenta en la estructura gramatical, ahí hay 2 oraciones. Esta figura cerrada tiene 3 lados y esta figura cerrada tiene 3 ángulos. Por lo tanto, esta O está representando a la disyunción, ¿no? Está representando a la disyunción. Muy bien. Ya vamos a ver qué pasa con esta I que está ahí. Me adelanto indicando que solamente es de sentido gramatical, aunque tiene, por supuesto, su lado de conector lógico. Pero ahí vamos a ver cómo funciona, cómo se lo lee en estos casos. Vamos directo entonces a formalizar. Línea número 1, premisa número 1. Si esta figura tiene 3 lados, si esta figura tiene 3 lados, me salté lo del análisis de las partículas de negación, pero no tiene. Si esta figura tiene 3 lados, P, entonces es un triángulo. Q, punto, punto y coma, se acabó. Segunda línea. Si tiene 3 ángulos, estamos hablando de esta figura, ¿no? La figura tiene 3 ángulos, es otra, entonces R también es un triángulo. Entonces, es un triángulo, ¿sí? Y 3, porque dice el punto y se acabó, entonces empezamos la siguiente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, con la siguiente. Esta figura cerrada tiene 3 lados. Esta figura cerrada tiene 3 lados. ¿Dónde está la afirmación de que tiene 3 lados? Acá arriba. P. O 3 ángulos. O 3 ángulos. Tenemos aquí en la segunda, R, que es igual 3 ángulos. Por lo tanto, pues tenemos que ver qué es lo que nos corresponde concluir. Y en el ejercicio anterior, me olvidaba mencionar que la respuesta al final usted tiene que escribirla literalmente, ¿no? ¿Sí? Tiene que escribir qué significa el resultado que hemos obtenido en las letras. No se queda ahí. Aquí lo voy a indicar. Ahora, si nos fijamos nosotros en las reglas de inferencia, buscamos una que dice dilema constructivo y nos vamos a dar cuenta que es exactamente igual a esa. ¿Tienen a la mano el dilema constructivo? Búsquenlo, paren el video y busquen. Y si lo tienen, fíjense ahora sí. Dice, dadas 2 implicaciones, ¿no? De la Santa Madre Iglesia. Y una disyunción donde el disyunto de la primera es el antecedente de la primera condicional y el disyunto de la segunda es el antecedente de la segunda condicional. Me van a decir, profe, pero aquí están igualitas. Bueno, eso es lo que resultó al
al realizar la formalización, no pasa nada. Pero ¿qué nos dice el dilema constructivo? Que dada esta calidad de las premisas, nosotros tranquilamente podemos concluir, en la línea 4, podemos concluir la afirmación, ¿sí?, siguiente, que es la disyunción de las dos consecuentes. ¿Ve? La diferencia es que aquí son iguales, en la otra no son. Y colocamos aquí como justificación dilema constructivo en orden los números 1, 2 y 3. Y finalmente, para concluir este ejercicio, realizamos aquí una tautología. Van ustedes a las reglas de equivalencia, buscan hacia abajo donde dice tautología y se dan cuenta que hace referencia a esta parte. ¿Por qué una tautología? Porque dice, dadas dos afirmaciones asociadas bien por la disyunción o la conjunción, pues se sigue la misma, ¿no? Aquí tenemos que Q significa esta figura es un triángulo o esta figura es un triángulo. Pues basta con colocar que esta figura es un triángulo, ¿no? Y con eso terminamos. Eso les decía, al final hay que completar, ¿no? Si quieren como solución de color rojo se puede poner, o azul otro color, o el mismo. Colocar qué significa Q, ¿no? En este caso, que esta figura es un triángulo. Y con eso terminamos este ejercicio para pasar ya a los otros ejercicios que corresponden al taller número 4 subido en el archivo de Excel y que tienen que hacer ustedes la tarea para la próxima semana de las partes 2 y 3. Vamos a esos ejercicios. Bien, antes de proseguir con la resolución del ejercicio, me olvidaba en el ejercicio anterior que les decía que vamos a mencionar a esa I, que estaba ahí, ¿no? Que es un conector lógico, sí, por supuesto, pero no se escribe. Es la conexión que a veces se coloca en la redacción gramatical dentro de estos procesos de análisis lógico y de formalización, pero a otros momentos no se hace. Pero recuerden que todas las premisas están conectadas por la conjunción, por la I, pero al igual que en la raíz cuadrada, eso no se escribe. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Muy bien. Ahora prosigamos con la resolución de este ejercicio. En esta parte 2 nos indican que usemos afirmando afirmo y la doble negación. Aparte de eso, voy a utilizar también en la resolución de estos ejercicios el silogismo hipotético que les sugiero que también lo tengan en cuenta. ¿Sí? Lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos a resolver. ¿De acuerdo? Hagamos tal como nos pide al principio. ¿Sí? Afirmando afirmo. Veamos cuál es más sencillo, más accesible. Fíjense, tenemos la línea 2 y la línea 3 para esa resolución, porque aquí se ve el afirmando afirmo. Recuerden, no está como la forma en la P y la Q, pero está en este sentido. Y con eso podemos concluir muy rápidamente R, afirmando afirmo entre 2 y 3. Y finalmente usamos las líneas 1 y 4 y concluimos note. Y esto es afirmando afirmo entre las líneas 1 y 4. Se habrán preguntado ustedes, profe, ¿ya sabía que iban a terminar en dos líneas? Bueno, en esta parte nos exigen terminar en un número específico de líneas. Hay dos ejercicios que me parece que le hacen falta una, así que no tengan temor a equivocarse en eso. Aquí en la parte de la resolución me refiero, ¿no? Como repito, hay uno o dos ejercicios que les hace falta un numerito. Pero bueno, aquí ya nos colocaron eso y nos dijeron que resolvamos de esa manera. Quiero mostrarles otro modo de resolver también este ejercicio. Fíjense que tenemos las mismas premisas, ¿no? No las voy a reescribir acá, las voy a usar y las voy a señalar con el color rojo. Y vamos a resolverlas en las mismas dos líneas.
¿de acuerdo? En las mismas dos líneas. Y vamos a usar ahora la número 1 y la número 2. Y quiero que se fijen, en este caso, en la número 1 y en la número 2, que si les damos la vuelta un poco, es lo que ya había anunciado el silogismo hipotético. Fíjense si las escribimos de esta manera, ¿no? Primero esta y luego la otra. Se puede concluir sin ninguna dificultad esto que está aquí. En la presentación del silogismo hipotético tenemos ese proceso. Las proposiciones que se repiten desaparecen, ¿no? En ese sentido, tienen que ser idénticas. Desaparecen y queda esto. Parecido al silogismo aristotélico, pero guardando las distancias. Entonces, de ese mismo modo, vamos a proceder nosotros aquí, pero fíjense que acá está el número 2 y acá está el número 1. Entonces, procedemos de igual manera en la solución de esta parte. Y concluimos, S implica, anoté, y justificamos con silogismo hipotético entre 2, fíjense bien, y 1. ¿Sí? El orden es importante, profe, pero está 1 y 2 se ve que son igualitas. No, tenga mucho cuidado con eso. ¿Sí? Recuerde la definición de la regla, ¿no? El concepto del silogismo hipotético y su definición es esta que está aquí exactamente. Dadas dos implicaciones, donde el consecuente de la primera es el consecuente de la segunda, se sigue el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Es un trabalenguas, aparentemente, pero cuando ya se tiene la destreza, el dominio, van a ver que ni siquiera lo repite, sino que ya es mucho más mecánico. Pero la idea es que comprendamos el proceso y que no se quede ahí en la parte mecánica. Y luego usamos ya las líneas 4 y 3 en ese orden. Recuerden la definición, volvemos del afirmando afirmo, ¿no? Aquí estaría el S en la parte de abajo, afirmando afirmo, y podemos concluir tranquilamente, noté, y colocamos aquí afirmando afirmo entre las líneas 4 y 3. Y terminamos ese lado de ahí, al igual que hemos terminado también este lado. ¿Sí? Les invito a que repasen de las dos formas. En la tarea es suficiente con que hagan afirmando afirma, pero si desean pueden hacer en la tarea también silogismo hipotético. Les invito a que lo hagan para que repasen. Y no quería usar esta palabra, pero es bueno salir de la zona de confort, ¿no? Ir un poco más allá. ¿De acuerdo? Muy bien. Terminamos aquí este ejercicio. Resolvamos ahora el ejercicio número 8. Bien. Prosigamos ahora con el ejercicio número 8. Este ejercicio, ¿no? Que por cierto me había olvidado mencionar, es otra forma de colocar lo que nos piden demostrar. Hay varias formas. Demostrar Q. Y nos piden que en 3 líneas la resolvamos. Usemos de igual manera, afirmando afirmo entre estas dos de aquí. Fíjense, aquí está el antecedente y este que está aquí grande, este es el consecuente. Coloquemos entonces lo que corresponde. El resultado de aplicar ese afirmando afirmo. ¿Sí? Y colocamos siempre la justificación, si no, es como no haber hecho nada. ¿De acuerdo? Afirmando afirmo. Ya tenemos este, ahora fíjense, es exactamente el de aquí, es exactamente el mismo de acá. P y R entre paréntesis es exactamente el mismo. Entonces podemos usar también las líneas 3 y 4 y concluir, ¿no? Mediante el afirmando afirmo, no Q. Y colocamos aquí afirmando afirmo entre las líneas 3 y 4 y ya está. Y luego, finalmente, usamos la doble negación, como nos sugieren también aquí. Eso está en las reglas de equivalencia lógica, ¿no? En la página número 19. Y terminamos ahí el ejercicio. De igual manera, como en el anterior, vamos a resolver también en los mismos pasos, pero usando el silogismo hipotético. ¿Sí? Fíjense ahora aquí, vamos a tomar las líneas 1 y 3. Si se fijan,
tienen exactamente, como ya mencionamos también, los mismos elementos, están igualitos. E incluso están en la misma disposición. No tenemos ni siquiera ni que cambiarlos entre 1 y 3. Y podemos aplicar el silogismo hipotético. Véanlo despacito, por favor. Aquí está. ¿Sí? Podemos escribirlo acá a un lado. Ustedes pueden detener, escribir la línea 1 y debajo la línea 3 y se dan cuenta que están listos para el silogismo hipotético. Tengan a la mano también la regla. Y entonces concluimos lo que nos sugiere el silogismo hipotético, que en este caso es, ¿sí? M implica a no Q. Es lo que nos queda. E hicimos un silogismo hipotético entre las líneas 1 y la línea 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos. Luego, podemos tomar esta línea número 2 con la línea número 4 que tenemos acá del otro lado y hacemos un afirmando afirmo. Muy bien, perfecto, ¿no? Primero la línea 4 y luego la línea 2 en el orden de la definición. Y podemos concluir rápidamente el afirmando afirmo entre las líneas 4 y, perdón, entre las líneas 4 y la línea 2. ¿Sí? Y ya tenemos. Y luego aplicamos la misma regla que hicimos al final, que es la de la doble negación en la línea 5, en este caso igualito, y ya tenemos la solución a ese ejercicio. ¿Sí? Esta es la forma como vamos realizando los ejercicios. Vuelvan la explicación, por favor, para que vean sobre todo en el uso del silogismo hipotético. Sigamos con el ejercicio que también es parte de la tarea, de tal manera que de esta parte tendrán que resolver solo 4. Bien, vamos ahora con este ejercicio que es parte de la tarea. En ejercicios como este, incluso en algunos que son muchísimo más pequeños, pero es bueno que sigamos la regla o sugerencia, más bien, de señalar dónde se encuentra nuestra conclusión, nuestra demostración, ¿no? Lo que queremos demostrar. Vamos a resolver este ejercicio ya que ubicamos dónde está y sabemos que tenemos que quitar la M y la M está relacionada con cada una de estas. Y ese razonamiento lo serviremos más bien para la segunda parte que ya saben vamos a realizarla también. Entonces, vamos a resolver de esta manera, ¿no? Vamos a seguir lo que nos han pedido. Resolver mediante el afirmando afirmo, ¿sí? Vamos a usar eso. Entonces empezamos, tenemos aquí una, tenemos que buscar, porque el afirmando afirmo se hace con una condicional y con una premisa que tenga solo una, o que tenga el antecedente, perdón, de esa condicional, ¿sí? En este caso, nos encontramos entre 1 y 3. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces concluimos de inmediato E y colocamos afirmando afirmo entre las líneas 1 y 3. Luego tenemos E, ahora vamos a usar las líneas 2 y 7, ¿no? ¿Y qué concluimos? Perfecto, K. Afirmando afirmo entre las líneas 2 y 7. Ahora tenemos aquí K, voy a dibujarla mejor, ahí creo que está mejor. Entonces, vamos a usar la línea 4 y la línea 8, fíjense, ¿no? Y concluimos no L. Afirmando afirmo, no se olviden de colocar esto, es importantísimo. Afirmando afirmo entre las líneas 4 y 8. Luego seguimos en orden. La línea 5 con la línea 9 está así dispuesto, puede estar de otra manera, pero está así. Y concluimos M. Y decimos que es afirmando afirmo entre las líneas, ¿sí?, 5 y 9. Y finalmente usamos las líneas 6 y 10 para llegar a la conclusión pedida y colocamos la justificación de afirmando afirmo entre las líneas 6 y 10. Y terminamos ahí el ejercicio.
pero vamos ahora a resolverlo mediante el silogismo hipotético, ¿no? De igual manera, vamos a disponer. Fíjense aquí, vamos a fijarnos. Por ejemplo, entre 5 y 6 podríamos resolver. ¿Se dan cuenta? Aquí está la M repetida. Podríamos resolver entre 4 y 5, también está la L repetida. Podríamos resolver entre 2 y 4, que está la K repetida, fíjense. Y entre 1 y 2, que está la E repetida. Podemos hacerlo de diferentes formas y empezar por el lugar que deseemos. Pero en el orden que estamos ahora, sí, vamos a tomar 1 y 2, ¿sí? Y usamos silogismo hipotético, ya sabemos, desaparecen las que se repiten y nos quedamos con el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda y colocamos inmediatamente silogismo hipotético entre 1 y 2. ¿Listo? Luego podemos tomar ahora, ya que tenemos G y K, si quieren podemos seguir con esta de acá, entre 7 y 4, o podemos tomar estas dos, ¿de acuerdo? Voy a tomar estas dos ahora, ¿sí? K, 4 y 5. K implica a no L y no L implica M. ¿Qué me queda de resultado? Que K implica a M. Y justificamos lo que hemos hecho, que es un silogismo hipotético entre las líneas 4 y 5, ¿de acuerdo? Entre las líneas 4 y 5. Ahora, para seguir, ¿no? Nos queda la línea 6, la línea 3 y la línea 8. ¿Ve? Entonces, podemos hacer un silogismo hipotético entre 7 y 8. Está como loco, está como loco grabando. Y se le ha borrado como 3 veces los videos. Y nos queda ahora la conclusión Ya siguiente. no jala, en serio. Es el silogismo hipotético entre 7 y 8. Entre 7 y 8. ¿Sí? Ya tenemos ese resultado. Y finalmente podemos usar las líneas 9 y 6. Ya los 3 veces y las 3 veces se le y podemos concluir, ¿sí? Perdón, aquí me había saltado, se me había faltado la no G, y acá podemos concluir no G, no G que implica a B. Y ese es un silogismo hipotético, ¿sí? Que lo justificamos entre las líneas 9 y 6. Y finalmente usamos afirmando afirmo para concluir lo que nos corresponde y tenemos ya aquí el resultado, ¿no? Entre la línea usamos el afirmando afirmo, entre la línea 10 y 3. Y terminamos la resolución de este ejercicio que nos ha tomado un poquito más. Repitamos esta parte del ejercicio para que veamos y tengan mucho cuidado. Lo que me pasó a mí, no me percaté y no copié la negación. Mucho cuidado, porque si no, no vamos a poder resolver el ejercicio de ninguna manera, ¿no? Nos va a pasar algún detalle, alguna cosa. Pero tengamos en cuenta eso, por favor. Sigamos ahora con la siguiente parte, la 3, para resolver 3 ejercicios también y con eso terminar. Bien, vamos ahora a la parte 3, los ejercicios 1, 9 y 14. El ejercicio número 9 hace parte de su tarea, así que en definitiva tendrán que resolver solamente 8. Pero procuren ustedes primero realizarlos para ver cómo les va. Eso es importante para su proceso de formación y del razonamiento lógico-matemático. Bien, nos piden demostrar Q. Vamos a resolverlo de esta forma como veamos la mejor manera, la más fácil, la más sencilla, ¿no? Aquí no nos indican pasos ni nada. Estamos ya en otro proceso de la resolución de estos ejercicios. Entonces, si se fijan, en las líneas 1 y 2, podemos hacer muy bien, afirmando afirmo. Y podemos concluir de inmediato esto,
y colocamos la justificación afirmando afirmo entre las líneas 1 y 2. Luego, seguimos con el paso 5. Necesitamos llegar a Q y aquí tenemos asociadas estas dos proposiciones, así que vamos a quitar esta asociación. Ya saben cómo se quita, ¿no? Y esto escribimos aquí la justificación al quitar los signos de agrupación, asociación en la línea 4. Luego vamos a usar ahora una regla que no habíamos usado antes, que es el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo dice, dada una disyunción y la negación de su disyunto, de uno de sus disyuntos, se sigue el otro disyunto. ¿Ve? Esto es lo que nosotros tenemos en las copias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el silogismo disyuntivo, ¿ya? O el modus tollens. Entonces, vamos a aplicar, ¿ya? La que corresponda. Fíjense, aquí tenemos P o Q y acá tenemos no P. Es decir, en este caso está igualito, ¿no? La primera que nosotros tenemos acá arriba. Pero recuerden, estamos usando la línea 5 y luego la línea 3. Así funciona la definición, no se olviden. Entonces, vamos a concluir Q. Y colocamos aquí, ¿de acuerdo? Silogismo disyuntivo entre las líneas 5 y 3. Y hemos terminado el ejercicio. Podemos utilizar otra serie de formas, buscar otro tipo de resoluciones, pero como ustedes saben, la sugerencia que hacemos los profesores es siempre buscar la solución más sencilla, ¿ya? Por acá podremos hacer otro tipo de construcciones, algunas cosas raras, ¿no? Aquí podríamos descomponer este condicional y hacer una serie de cuestiones, usar solo silogismo disyuntivo. Pero por ahora no voy a ingresar a eso, lo haré posteriormente en los próximos videos. Ahora nos quedamos con esto, con lo que podemos resolver así a simple vista, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el siguiente ejercicio, el número 9. Ahora podemos resolver el ejercicio que hace parte de la tarea. Nos piden demostrar, note, ubiquemos dónde está nuestra conclusión, lo que queremos demostrar, lo tenemos ahí. Vamos entonces a tratar de resolverlo. Aquí este ejercicio nos ayuda para reflexionar y pensar un poco cómo tenemos que hacer la construcción y la resolución de este ejercicio. Vamos a ir a la línea número 5, pero antes de escribir algo, pensemos. Fíjense aquí, al lado de no T, que es lo que queremos demostrar, tenemos S y R, ¿no? Y tendríamos que llegar a algo como esto, o exactamente esto, para poder resolver el ejercicio, ¿sí? Para poder resolver este ejercicio. Fíjense que acá tenemos una R, acá tenemos una S, que con eso podríamos resolver, pero están acompañadas de otras proposiciones. Así que tenemos que ubicar cuál es el modo más accesible, cómo podemos empezar. Y si nos fijamos en la línea 2, podemos nosotros ahí tomar cada una de esas proposiciones haciendo una simplificación. Fíjense bien, vamos a hacer una simplificación en la línea 2. Colocamos aquí lo que estamos haciendo. Simplificación en la línea número 2. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer también con la letra Q y la usamos otra vez. Podemos usar las veces que sean necesarias. Y simplificamos y colocamos la justificación respectiva, ¿no? Hago un montón de números, dos diferentes. Bueno, dejamos ahí. Ahora que ya tenemos P y Q, si nos fijamos y relacionamos la línea 1 con la 5, por ejemplo, para empezar, podemos hacer un afirmando afirmo. Perfecto. Entonces relacionemos la línea 1 con la línea 5. ¿Sí? ¿Se fijan ahí? Pueden escribirla a un lado, seguida, para que puedan ubicarse.
Y entonces podemos concluir S. Y aquí colocamos afirmando, afirmo entre las líneas 1 y la línea 5. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a la línea 8. En la línea 8, fíjense, podemos hacer lo mismo entre 4 y 6. Tomamos 4 y tomamos 6, hacemos un afirmando, afirmo y concluimos exactamente lo que necesitamos, la R, ¿no? Y también aquí colocamos la justificación que valida lo que estamos haciendo, entre 4 y 6. Muy bien, ya tenemos estas dos. Ahora, ¿qué nos queda? Sigamos acá la resolución. Vamos a la línea número 9, ¿de acuerdo? 9. Ya. Vamos a la línea número 9. Y fíjense aquí, ya tenemos S y también tenemos R. Lo que necesitamos acá para formar este antecedente que está aquí, ¿no? Entonces, vamos a juntarlos mediante la regla de la conjunción, que está en la página 18, ¿sí? Y colocamos S y R. Y colocamos la justificación, que es conjunción entre las líneas 7 y 8, ¿sí? Entre las líneas 7 y 8. Luego, en la línea número 10, asociamos ahora estas dos proposiciones colocando un signo de agrupación. S y R, perdón, colocamos aquí el signo de agrupación y luego justificamos. Asociación en la línea número 9. Ya tenemos lo que en principio habíamos pensado, reflexionado para resolver este ejercicio. Y finalmente, si nos damos cuenta, este antecedente es idéntico a esto que tenemos aquí y podemos resolverlo mediante un afirmando afirmo, que es lo que hemos estado resolviendo y usando una y otra vez. Entonces, concluimos. Note, colocamos la justificación respectiva entre las líneas 3 y la línea 10 y terminamos así el ejercicio que es parte del deber. Este resuelto para que ustedes vean que tenemos que pensar un poquito en estos procesos. Les invito y les pongo un reto en esta línea número 3 para que traten de resolverlo de otras maneras, ¿no? Aquí solo es una sugerencia. Esto que nosotros tenemos aquí se puede reescribir tranquilamente de esta manera, ¿sí? Esto que está aquí hace referencia, ¿sí?, a una de las reglas que tenemos nosotros en, en las reglas de la equivalencia, ¿sí? Esa es la exportación, ¿de acuerdo? Les invito a que traten de resolver con ese modo, con esa sugerencia y a ver cómo les va, ¿no? Traten de entrenar. Pueden hacer muchas otras cosas más también ahí. Listo. Vamos finalmente al último ejercicio, al número 14. Bien, perdón. Finalmente, en este ejercicio voy a proponerles un supuesto que puede pedirse, pero van a ver que se resuelve rápidamente en realidad, ¿no? Nos piden demostrar no R. Tenemos aquí estas tres premisas y por el análisis que podemos hacer, nos damos cuenta que de la número 1, pues es mucho más fácil trabajarla, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque tenemos una conjunción y podemos separarlas y tener dos proposiciones distintas en estas líneas y trabajarlas según nos convenga. Fíjense, línea 4. Vamos a usar Q, ¿ya? Y colocamos aquí esa regla que ya nos vamos aprendiendo, que es la de la simplificación en la línea 1.
Ya tenemos. Luego usamos la línea 2 y la línea 4, ¿de acuerdo? En la 5. Y al usar 2 y 4, nos damos cuenta que es un afirmando afirmo, ¿no? Que ya tanto repetirlo nos va a quedar en la memoria. Y concluimos Noé. Colocamos aquí la justificación entre 2 y 4 y se termina el ejercicio. Sin embargo, el supuesto que pueden decirnos en la resolución es que usemos todas las líneas para demostrar la conclusión que nos piden, ¿no? Que es 9. Entonces, dentro de ese supuesto, pues vamos a usar el resto de las líneas. Voy a colocar con rojo para indicar que no sería necesario. Pero fíjense, ¿no? Línea 6, vamos ahora a simplificar P, ¿sí? Colocamos la justificación, que es simplificación en la línea 1, ¿sí? Simplificación en la línea 1. Luego, 7, ¿ya? Entre la línea 3 y la línea 6 podemos usar, correcto, también un afirmando afirmo y tenemos Noé. Justificamos aquí afirmando afirmo entre 3 y 6. Perdón, estoy moviendo el pizarro. Entre 3 y 6. Y ya tenemos, ¿no? Tenemos la línea 5 y la línea 7. ¿Qué podemos hacer? Pues sigamos. Línea número 8, voy a hacer una aquí. Línea número 8. Utilizamos las 2, las 5 y las 7 y las unimos mediante la regla que se nos permite, que es la regla de la conjunción. Justificamos aquí conjunción entre 5 y 7, ¿sí? Y luego usamos la regla de equivalencia lógica de la tautología y concluimos E, ¿no? Y justificamos aquí tautología en la línea anterior, que es, uy, ese 8 sí salió, pero, perdón, ya. Y justificamos aquí, ¿no? Y terminamos y hemos usado todas las líneas. Pero recuerden que este ejercicio puede finalizar perfectamente aquí en la línea 5, ¿no? Bueno, esto como una pequeña indicación. ¿De acuerdo? Con esto terminamos esta resolución de varios ejercicios, ¿no? Cada uno ustedes pueden tomar el tiempo de resolución, sobre todo para explicar cómo realizarlos, nos ha tomado su tiempito. Ya cuando uno tiene práctica, pues puede ir mucho más rápido en ese sentido, ¿sí? Entonces, hasta aquí la resolución. Nada más, quiero añadirles una cuestión. Muchachos, entonces, para finalizar, no se olviden de entregar la tarea, las partes 3 y 4, 5 ejercicios de cada uno, total son 10. Por favor, distribúyanlos de la mejor manera, no los amontonen en una sola hoja, ¿sí? Con eso me ayudan a mí para la calificación. Por favor, procuren ser ordenados para que ustedes también puedan repasar y estudiar. Recuerden que esta parte de lógica matemática de manera especialísima les sirve para la universidad en los primeros semestres, en álgebra, en geometría, en fin. Bueno, sin más que decirles, otra vez un saludo a la distancia. Tómense sus tiempos para descansar, hagan ejercicio, aliméntense bien, cuídense, sean disciplinados, responsables y ordenados. Y espero que en sus familias estén muy bien y que Dios les bendiga. Muchachos, un adendum. Ya me había despedido, pero al revisar el video me doy cuenta que en el ejercicio 9, cuando les propuse el reto y les dije que esta es la exportación, si se fijan ustedes, miren, aquí está T y aquí está no T, ¿ya? Entonces hay que añadir
no T. ¿De acuerdo? Ahí sí está muy bien. Entonces, esto sí es lo correcto. Solamente una adendo, ¿no? Está en el minuto 58 aproximadamente. Gracias. Que descanse.